Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, y mi agradecimiento a la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas y a su presidente Francisco Vargas, y mi agradecimiento al amigo, el profesor Jorge Schmidt, que en el currículum vitae, y una de las cosas que él destaca es que fue panelista de mis programas por 3 años, y creo que eso lo ha ayudado a que adelante aquí en la academia. Perdóname la broma. Yo lo que voy a hacer básicamente, a mí me sometieron, al igual que a José Luis, unas preguntas, ¿verdad? Hay un total de 14 preguntas. Y pensé que dirigiéndome a un grupo estudiantil y cubriendo ustedes en las clases posiblemente la mayor parte de las cosas que me están sometiendo aquí como preguntas, yo voy a ir someramente, me reservo el derecho de cuando me dé la gana salirme del camino y pegar a hablar de otras cosas. Hago eso en el programa también, pero tengo fama de que a veces hasta se me olvida cuál era el tema que yo estaba hablando y me voy por el lado, pero al final siempre como que logro enlabonarlo en algún sitio y la gente entiende por qué me fui por esos caminos. Yo llevo trabajando en la radio desde el 78, primero como periodista deportivo y luego como periodista, aquí no han puesto un nombre, ¿verdad? Pues periodista radial. En Estados Unidos le llaman hard news, ¿verdad? Pues noticias de todo tipo. Nunca, con una excepción que le voy a dejar ahorita y que me corroboró esa excepción, que había tomado la decisión correcta desde que hice mi primer programa de radio, que era de deporte. He sido lo que llaman en la radio un productor independiente. En otras palabras, nunca yo he trabajado, con una excepción que ahorita le mencionaré, para una emisora de radio. Y eso fue que lo estructuré así. ¿Por qué? Porque cuando yo entré en la radio ya yo era adulto, ¿verdad? No era un muchachito que fue a hacer sus primeros pininos. Ya yo era graduado del colegio, en 68 me gradué yo, ustedes, no habían nacido ustedes ni sus padres tampoco, ¿verdad? Cuando yo me gradué del colegio, y desde que era estudiante siempre fui lo que llamamos un libre pensador. Me gustaba decir las cosas como las pensaba, siempre escuchando a los otros, dándole peso a lo que los otros decían, pero siendo firme en mis convicciones y viví desde pequeño enamorado de la radio. Tienen que recordar, yo nací en el 46, la televisión no llega a Puerto Rico hasta el 54, por lo tanto, los primeros 8 años de mi vida, el único medio realmente que había de información de esa manera, porque claro, estaban los periódicos y yo los leía, una vez aprendí a leer, pero era la radio. Y entonces yo soy un enamorado de la radio desde los 4 o 5 años. Y decidí que iba a hacer programas de radio, pero que yo quería la liberación, la libertad de pensamiento que solamente podría obtener si yo no tenía una emisora pagándome un salario y decidiendo en cualquier momento que no me quería más en la emisora. O porque un alcalde había llamado para dar una queja, o porque un comerciante que ponía mucho dinero allí no quería que la noticia que había salido en la prensa de una redada que se había hecho y en esa redada había caído el hijo de él, nadie la mencionara por radio, y la emisora le iba a hacer caso porque dependía mucho de lo que ese comerciante estaba anunciando. La primera pregunta aquí es: ¿qué importancia tiene el análisis radial sobre la realidad política puertorriqueña? Muchísima. ¿Y saben por qué creo que es muchísima? Porque para muchos en Puerto Rico es el único input, el único punto de referencia que tienen para ellos supuestamente saber qué es lo que está pasando, es la radio. Y le dan una credibilidad increíble a las personas que tenemos programas en la radio. Y eso es una responsabilidad tremenda. Porque cuando usted tiene la credibilidad de otras personas, si usted no es una persona muy honrada intelectualmente,
usted puede jugar con lo que piensan esas personas. Y usted puede hacer que esas personas, en un área tan importante como es la política, piensen lo que a usted le dé la gana que ellos piensen. Ya lo dijo hace muchos años el director de propaganda del Tercer Reich de Adolfo Hitler, repite un embuste muchas veces y a la larga se convertirá en una verdad. En Puerto Rico hay mucha gente que no lee ni los periódicos, o si lee los periódicos y te dicen que leen los periódicos, es que cogen la portada y leen la portada. Maripili tuvo un problema con el novio y el resto del día están hablando de Maripili. Y ni siquiera leyeron qué fue lo que pasó, pero leyeron la portada y no compran el periódico y siguen caminando. Y entonces empiezan a escuchar por radio algunas emisoras que desarrollan ese tema y al final del día ellos entienden que son expertos en Maripili. Que aunque lo fueran, yo no sé qué Jairo le va a adelantar eso, ¿verdad? Así que tiene mucho impacto. La segunda pregunta, ¿qué aportan a la crisis actual los comentarios, entrevistas, debates y análisis políticos? Para mí muy poco. En términos educativos, muy poco. Coincido con algo que dijo José Elías. Mire, yo he tenido en mis programas a través de los años debates. Ya los eliminé. Porque si hay personas difíciles para bregar, difícil de varios aspectos, difícil intelectualmente, porque no quiero parecer como que los estoy desmeritando a ellos, si esa palabra existe, si no la apuntan y me la ponen como uno de los mejores, quitándole el mérito a ellos, ni sobrecargando el mérito que yo pueda tener. Pero entrevistar a políticos con el chojo de sandeces que dicen en las entrevistas, y políticos que tú le haces una pregunta y te contestan, y tú le haces la pregunta de otro lado y te contestan, y lo lindo es que ya tú sabes la pregunta, ¿verdad? Pero como no puedes acusarlo directamente, pues se la hace, y después tienes la desfachatez, que uno tiene que ir a la pausa y te dice, ahora que no estoy en el micrófono, es verdad lo que tú dices, es verdad eso, pero yo no te lo voy a decir por ahí. Uno que me hizo eso en una ocasión y me cogió uno de esos días que el pelo no peina, y se acabó la entrevista. Se acabó la entrevista. Yo no voy a bajar al aire lo que tú hiciste, porque te sacaría de cajero, pero eso no es falta de respeto. O sea, ¿cómo tú crees que yo no voy a ser socio de que tú me vengas aquí a meter en busca? ¿Verdad? Los programas, los debates, yo los he cambiado en los talk shows por llevar un par de personas a hablar de unos temas. Si el tema es la salud, ¿por qué yo tengo que llevar a un PNP, a un popular y a un independentista que entonces reclama? Los públicos también reclaman. Yo tengo que tener un espacio allí, ¿verdad? De antemano sabiendo que si estás en una administración popular, en ese cuatrenio, el PNP te va a decir que todo lo que están haciendo los populares no sirve, aunque fuera lo mismo que ellos habían hecho 4 años antes. El otro te va a decir que todo lo que ellos están haciendo es brillante, y el PNP y el PIB te va a decir que ninguno de los dos sabe de lo que están hablando. Que si algún día le dan chance a ellos, ellos van a hacerlo como hay que hacerlo. ¿Y qué yo he hecho entonces? Pues yo creo que si se está hablando de la salud, ¿por qué uno no conseguir 2 o 3 recursos de personas especialistas en salud que nunca han cogido para ningún puesto político, que inclusive, y hay muchísimos en el país, no están identificados abiertamente con ningún partido, no solo médicos, porque el cuerpo de profesionales de la salud no son los médicos solamente, son las enfermeras, son los que tienen laboratorios, los especialistas tecnólogos. O sea, es un grupo amplio. Y entonces, si voy a hablar de un proyecto de ley que tiene que ver con la economía, nuevamente, ¿para qué invitar a un senador de cada partido? Si en este país hay unos economistas, aquí en el colegio, hay 8 o 10 recursos que los tengo a la mano y los puedo llevar
y sabe más de ese tema que cualquiera de esos políticos que saben muy poco. Y más importante aún, porque no es solamente el saber, es el tener honradez intelectual de explicar eso. Yo tuve un panelista en una ocasión, profesor en este colegio, de ciencias políticas, que mientras era profesor de ciencias políticas, era uno de mis mejores panelistas. Analizaba de manera tremenda. Hasta que en un momento yo empecé a ver los análisis como que ya no eran del profesor de ciencias políticas. Y le dije, fulano, tú parece que en esto te vas a tirar, ¿verdad? No, ¿verdad? Parece que te vas a tirar. De hecho, se tiró y salió electo. Antes de eso lo separé del panel, porque pudo más el deseo de él de ser legislador que aquello en que él estudió y para lo que él se preparó. No voy a decir nombre, de quién hablo, ¿verdad? Existen diferencias entre las cadenas radiales corporativas y las emisoras locales en cuanto se enfoque en los problemas políticos. Yo te diría que sí y no. Porque si bien concuerdo con José Elías que estas empresas, estas megas empresas que hay ahora mismo hay megas empresas de estas que tienen a su cargo 6 emisoras, 8 emisoras, tienen AM, tienen FM, pero esos mismos problemas de sobrevivencia la tienen las emisoras pequeñas. Y de la misma manera que esas grandes cadenas muchas veces responden a la presión que le meten esas empresas multimillonarias, un Walmart, por ejemplo, que está teniendo unos problemas inmensos en los Estados Unidos, por lo que están llamando la explotación de sus empleados, pues tiene el poder de llamarse a un Fejel Rangel, por ejemplo, propietario del Nuevo Día y de Primera Hora y de qué sé yo qué cuántas cosas más, y decirle, mira, cuenta cuántas páginas nosotros te ponemos a la semana, cuánto tú me cobras por cada página, y si vale la pena que tú tengas a 2 o 3 periodistas haciendo un trabajo investigativo de qué es lo que nosotros estamos haciendo. Lo más increíble que yo he visto, y tengo que decir esto porque hay cosas que hay que sacarse, la verdad del alma. Cuando yo empecé, y a la gente le gustó lo que yo estaba haciendo, empezaron a atacarme personas que decían que yo era un periodista y yo no era periodista. Yo nunca fui a una escuela de periodismo, que quede claro, ni creo que sea un requisito para hacer buen periodismo. Y cuando yo le preguntaba, pero la gente me trata como periodista, me decían, no, pero como tú eres productor independiente, tú vendes anuncios, ¿verdad? Yo decía, sí, porque con algo tienen que comer los enemigos, de algo yo me tengo que ganar la vida. Pues como tú vendes anuncios, tú no eres periodista. Y yo escucho ahora de vez en cuando a uno de los periodistas mejor rankeados en este